Matices en la misma piel. ¿Tú sabes qué es racismo? ¿De qué manera se encuentra presente en nuestra sociedad? Nuestros conductores Orlando Bardales y Paul Jiménez nos hablarán sobre el significado del racismo y las últimas polémicas que se han difundido en las redes sociales. Escuchemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Matices en la misma piel. Hoy hablaremos sobre un tema controversial, el racismo en el Perú. Y para ello me acompaña hoy en la mesa de conducción mi compañero Paul Jiménez. ¿Cómo estás, Paul? Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido y también bienvenidos a todos, a toda nuestra audiencia de este podcast, porque vamos a compartir muchos temas interesantes. Tenemos carne en el asador, pero antes vamos a comenzar, Orlando, con un spot que habla acerca del racismo. Y el título, El racismo no da risa. Vamos a lanzarlo y luego vamos a comentar contigo, Orlando, las impresiones del caso. Claro que sí, adelante. La culpa es de esta serrana. Esta chola cree que está en el Coliseo. ¿Cómo se te ocurre venir con canasta? Poco más si te vienes con toda tu casa. ¿Ah? Ya, Cholita, ya. Avanza, avanza. ¿A quién estás choleando? Avanza nomás, Cholita, ya, por favor. Avanza. Ya, párate. Avanza, Avanza, señor, por favor. Ya, vamos. Vamos. Avance. La culpa es de esta serrana. ¿Qué crees que este es el Coliseo? ¿A quién vas a cholear? Oye, Cholita, ¿a ti cómo se te ocurre subir con canasta? Imagínate, ¿Qué pasa? A ver. Poco más si te vienes con toda tu casa. Vaya, qué costumbre que tienes. Al fondo. Que la bañen. Y tal cual, nadie merece ser discriminado, nadie merece ser objeto de racismo, porque esto le hace daño a nuestra sociedad. Y a veces, lamentablemente, Orlando, lo ponemos como si fuese algo natural, normal, como el pan de cada día, y ciertamente no da risa y tampoco debemos permitirlo. Tienes toda la razón, Paul. Realmente es decepcionante cómo ciertos compatriotas todavía siguen discriminando, siguen estableciendo exclusión entre nosotros, cuando en realidad lo que deberíamos es tener una mentalidad más tolerante, más comprensiva, más unida entre los peruanos, sobre todo en una época en que estamos viviendo una crisis de salud y necesitamos esa unión que tanto nos ha caracterizado a lo largo de la historia, Paul. Pero vamos a ver qué cosa dicen los especialistas, porque aquí en nuestro programa ellos son los que nos dan la iluminación científica para definir esta situación y entenderla, porque toda problemática necesita entendimiento. Por esto está con nosotros la licenciada Lía Ramírez Caparó. Ella nos va a decir qué es el racismo, de dónde viene, a dónde va, qué concepto tenemos de esto y, por supuesto, qué soluciones le podemos dar al respecto. Adelante. Es una construcción que se hace sobre un cuerpo racializado. Eso quiere decir, lo racializado es que tú le atribuyes a una persona ciertas características por la condición física y racial que tú le atribuyes. Es una estructura que se construye a partir de las características biológicas y que están asociadas o articuladas a características o atributos sociales que se piensan como si fuese natural. Es decir, como si fuese natural que una persona con ciertas atribuciones físicas tuviese estas características, ¿no? Y que no necesariamente son como negativas, podríamos poner entre comillas. Por ejemplo, que a la población afro se le atribuye con esta cosa del ritmo, ¿no? O de la sensualidad. Pero sí terminan siendo negativas en tanto tú clasificas e impones a una persona qué es lo que debe de ser, ¿no?
Efectivamente, como hemos escuchado aquí en nuestro podcast sobre el racismo, la licenciada Lía Ramírez nos ha dado grandes luces acerca de cómo el racismo es en realidad, Paul, una construcción sobre un cuerpo racializado. Es decir, realmente estamos viendo fantasmas eh, donde no los hay. Es una expresión redundante, pero la verdad es que vemos cosas que no existen. Vemos una persona de piel oscura y le queremos atribuir características que en realidad no necesariamente tiene. Ahora, pueden ser características, decía la licenciada, negativas como positivas. Es decir, a veces vemos defectos, a veces vemos virtudes, pero en realidad se trata de toda una creación cultural. ¿Tú cómo lo ves, Paul? Mira, hay algo que, si bien es cierto, es que a las personas no se les tiene que exceptuar ni socialmente, ni en el colegio, en la universidad. ¿A quién no le han dicho, oye, eres un cholo de, o eres un blanquiñoso de? Esas palabras son hirientes y apartan de un grupo a las personas. Hay quienes lo aceptan como algo normal, pero tenemos que cambiar esa mentalidad porque en pleno siglo XXI y rumbo al bicentenario, tenemos que hacer las cosas correctamente. Y esto es no discriminar, pero ante todo, no ver a las personas por su condición racial, Orlando. Así es, Paul, es indignante realmente, pero podemos hacer mucho. Afortunadamente, las redes sociales hoy en día nos dan esa oportunidad para poder sumarnos a una campaña donde podamos concientizar a las personas y donde podamos generar estos espacios de reflexión. Este podcast es uno de ellos y nuestro objetivo es que usted, amigo oyente, pueda reflexionar y pueda enterarse sobre qué es realmente el racismo. Ya hemos escuchado que el racismo es una creación cultural, por lo tanto, todos estamos implicados en él. Vamos a seguir escuchando entonces a otros expertos para poder conocer más acerca de este tema. Tenemos con nosotros a un genetista y miren ustedes cómo podemos examinar el racismo también a partir de los elementos genéticos. Se trata del magíster César Fernando López Bonilla. Él es de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Lo escuchamos, Paul. Adelante. El humano a veces va clasificando y de pronto uno va creando, llamándole raza a esa población de individuos que tienen más o menos un grupo de características en común. Y eso mismo también se aplicó al humano, pues, ¿no? Entonces, por eso es que mayormente desde el lado de la antropología han habido gentes que han tratado de definir, por ejemplo, las razas humanas, pues. Los genetistas han cambiado un poco el panorama, porque cuando uno analiza desde el punto de vista de la genética, a veces no encuentra una concordancia, una correlación. Más o menos de todo nuestro genoma, entre el 3 al 5% aparentemente es el que codifica nuestras características. Y de ese 5%, más o menos se estima que en el humano hay alrededor de 30.000 a 40.000 genes, ¿no? Si tengo más o menos 40.000 genes, ¿cuántos genes son necesarios para que se constituya una raza? Son tan poquitas las características a las que nos tendríamos que referir, por ejemplo, para poder establecer la diferenciación de razas. Pero, ¿no? Por ejemplo, la coloración de la piel, hay modelos que postulan de que pueden ser 2, 4, 3 o más genes. Imagínate que solamente cojamos 5 características que nos permitan diferenciar razas, grupos raciales. De las 40.000 genes que tenemos, que codifican alrededor de 100.000 proteínas, entonces ahí estaríamos cometiendo un sesgo estadístico, ¿no? Desde el lado de la genética. Los humanos, los seres humanos tienen un parentesco en su secuencia de ADN de 99.9%. Eso quiere decir que casi toda la especie tiene una diferenciación en su ADN a nivel de 0.1%. Matices en la misma piel. Como lo ha mencionado este genetista, es que no se puede hacer distinción a través de las razas, teniendo en cuenta que no determina esto por un grupo o la condición genética. Pero lo más importante es que las razas solamente van circunscritas a los animales. Y nosotros los seres humanos no podemos diferenciarnos de esa forma o por lo menos compararnos como lo manifiesta
este especialista, Orlando. Así es, Paul. Es increíble cómo los antropólogos han dedicado tanto tiempo para entender este fenómeno de la raza, que en realidad es una atribución, como decíamos, cultural, ya que es tan pequeña la diferencia genética que hay entre unos y otros seres humanos, que no podemos decir, pues, que porque alguien tenga rasgos andinos y otra persona tenga rasgos costeños, necesariamente uno va a ser superior o inferior al otro. Simplemente son clasificaciones que el ser humano va realizando, creo yo, Paul, con ciertos fines políticos o con ciertos intereses sociales que podrían ser, por ejemplo, mantenerse en un cierto estatus y excluir al resto de personas de dicho estatus. Pero la genética nos ha demostrado una vez más que no necesariamente hay una concordancia o una correlación entre las características físicas y las actitudes o los conocimientos de las personas, Paul. Y hay algo más que nosotros hemos dejado pasar desapercibido, pero la música, el cine y otro tipo de arte también tiene un ápice de racismo. Por ejemplo, aquí, ¿quién no ha escuchado la canción de los no sé quién, no sé cuántos? Magdalena. Y esta canción tiene una estrofa muy peculiar que tú, yo, quienes nos están escuchando, alguna vez la hemos cantado, pero no nos hemos percatado de una expresión que vamos a presentar a continuación y luego vamos a comentarla, Orlando. Adelante. En el coche de tu madre, en el coche de tu madre, donde tú de mí Luego de escuchar esta canción, realmente me has hecho retroceder cuántas décadas. ¿Y quién no la ha coreado? Quizá en alguna playa, quizá en algún concierto. La verdad es que debemos ser autocríticos en ese sentido, porque subliminalmente nos sumamos, ¿no? Nos sumamos a esta actitud racista, ¿no? En contra de nuestros compatriotas afroperuanos, ¿no? Esto de decir negro por aquí, negro por allá, está muy mal, porque no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, ¿no? En cómo se siente la otra persona. Lo mismo ocurre cuando decimos serrano por aquí o serrano por allá. Eso está muy mal, está muy mal. Yo soy amazónico, a mucho orgullo, Paul, y también cuando llegué aquí a la ciudad capital, también viví en carne propia esta discriminación. Me decían charapa, 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 ¿no? Y bueno, para adaptarme tuve en un primer momento que tomarlo a broma, pero la verdad es que cuando uno ya va madurando, va viendo que esto va calando muy hondo dentro de lo que es nuestra visión de la sociedad. Pero no solo eso, Paul, yo quería comentarte que en el cine, en la década de los 80s, disculpen que me vaya tan lejos, hay una película de Pancho Lombardi que se llama La boca del lobo. Hay una escena, Paul, te cuento, que a mí me ha dejado muy marcado, que es cuando el jefe, este jefe militar que está en una zona de emergencia en los 80s, ¿no? En plena lucha antiterrorista, interroga a uno de los comuneros que en realidad es inocente. El comunero es inocente, él no es senderista, él no es terrorista, pero el teniente lo presiona de un modo en que el comunero se siente atemorizado, se siente intimidado y llega a escupirle en la cara, ¿no? Le escupe en la cara al militar, Paul, y vamos a ver cómo reacciona este militar frente a esta actitud. ¿Lo escuchamos, te parece? Por supuesto, me ha llamado la atención y creo que también lo he dejado pasar desapercibido, pero vamos a lo que dice esta parte, este fragmento de película. ¿Quiénes están con Sendero? ¿Quiénes de los que están afuera? ¡Son terrucos! ¡Habla! ¡No vas a hablar, güey! ¿A quién me vas a escupir, indio de mierda? ¿Ah? ¡Él no hizo nada! ¡Déjalo! ¡Recibo! ¡Déjalo! ¡Tranquilo, teniente! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Mira lo que ha hecho. ¡Saquen a esa basura de acá! Imagínate, Paul, la actitud
de este señor que representa a las Fuerzas Armadas y que en realidad debería ser el ejemplo de civismo, de patriotismo. ¿Cómo estamos divididos en el Perú, no, Paul? La división está marcada incluso en las canciones, en la sociedad, en el deporte, en el cine, y esto aparentemente es algo normal, se ha normalizado, no se habla mucho, o cuando hay un escándalo mediático, como los que vamos a comentar, por supuesto, estos hechos que han indignado a la comunidad de personajes que han tenido el descaro de tener una situación de discriminación o de racismo hacia otras personas, pero todo suscita a raíz de la desobediencia. Y en ese estado de emergencia hemos visto muchos casos, no solamente de desacato, sino racismo. Esto es lo que nos hace mucho daño y vamos a ver en lo que es nuestro siguiente bloque. Vamos a precisamente hablar de casos que han ocurrido recientemente en la televisión y que han tenido repercusión en las redes sociales. Orlando. Así es, querido Paul, y vamos a conocer estos casos y vamos a reflexionar juntos. Me llama mucho la atención este primer caso que vamos a escuchar del señor Aarón Cotrina en Magdalena, pero antes vamos a hacer la pausa para entrar al siguiente bloque. Adelante. Matices en la misma piel. Retírese, señor, por favor. No se quiere poner mascarilla, retírese, por favor. Serrano de mierda, indio asqueroso. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos nuevamente pues a este podcast llamado Matices en la misma piel. No se olviden de comentar y compartir nuestro hashtag oficial Matices para que puedan ustedes sumar cada vez más oyentes a esta reflexión y a esta conversación. Estamos disfrutando mucho realmente de la información que se nos está brindando, que nos brindan nuestros especialistas y de algunos bytes, de algunos fragmentos de casos relacionados a este tema del racismo. Y decíamos que nos llama mucho la atención el caso de este señor Aarón Cotrina Gómez, ¿no? Es un ciudadano que vive en Magdalena y que todos hemos conocido la situación a través de las redes sociales. Vamos a escuchar lo ocurrido y vamos a comentar luego este caso significativo. Adelante, por favor. No va a ser obligatorio poner su mascarilla, señor. ¿Cómo no va a ser obligatorio? Te pueden poner una multa, señor. Que me ponga multa, me importa un pepino, mi viejo la paga. Mi viejo la paga. Ya, señor, entonces retírese a su casa, por favor, si no se va a poner su mascarilla. Porque mi perro está paseando, no me molestes. Ya, retírese a su casa, señor. Serranos igualados ahí. Ya, retírese, señor, por favor. No se quiere poner mascarilla, retírese, por favor. Serrano de mierda, indio asqueroso. Ya. Eso es lo que eres. Ya, señor, no hay problema. Todo lo que usted quiera insultar, pero retírese, por favor. Cállate, Serrano de mierda. Ya, retírese, por favor. Cállate, Serrano de ¿Ya? mierda. Como hemos podido escuchar en el audio, ¿no? Esta persona estaba transitando aparentemente con su perro, con su mascota, ¿no? Y la autoridad se le acerca para decirle que se ponga la mascarilla, ¿no? Y para advertirle que va a ser sancionado, porque hay una multa, hay una sanción por transitar por las calles sin el uso de la mascarilla y sin el respeto a los protocolos. ¿Y qué es lo que responde este ciudadano? Es increíble realmente, ¿no? Lo que responde es, mi papá va a pagar la multa, ¿no? Es decir, yo hago lo que quiero porque tengo a mi papá que es quien va a responder. ¿Qué tal cinismo realmente de este ciudadano? ¿Qué es lo que te provoca, Paola, al ver este tipo de casos? La verdad es que esto ha sido tendencia no solo en las redes sociales, sino una señal de indignación en la comunidad peruana, porque hemos escuchado la actitud matonesca, sobre todo de este sujeto que pensó que por su supuesta condición económica podía discriminar, cholear, serranear a un trabajador que lo único que había hecho con esta persona había sido recomendarle que se ponga la mascarilla y además repetir sus inefables expresiones. Pero también este no ha sido el único caso, Orlando, porque tenemos a este sujeto, ¿no? Por decirlo así, actor, Ramiro Alonso Divós, que no solamente tuvo esta oportunidad
digamos, mala de poder saltar a la fama nuevamente en cuanto a lo negativo, porque él ya tenía un montón de antecedentes. Otrora tiempo, desde que fue modelo de Gisela Valcárcel, ha tenido problemas con las drogas, pero esta vez un acto de racismo ha sido el detonante para que se vuelva a poner a la palestra cómo es que el pensamiento de las personas está tan, digamos, enristrado en esta situación, y lo cierto es que estos casos, el de Magdalena y el de Miraflores, de este conocido actor, nos dicen que los peruanos a veces se nos pasa la mano y somos o pecamos de racistas. Orlando. Correcto, Paul. Adelante. Está bien, respetamos eso, pero él no puede ser despotado. Él no puede ser despotado. Él no puede ser... Matices en la misma piel. Y hay que acotar también en uno de estos casos, Orlando, que en el tema de Aarón Cotrina Gómez ya hubo una investigación preliminar de la Fiscalía por discriminación y la justicia aún no ha determinado. En tanto que en este caso, el de Miraflores, de Ramiro Alonso Dibós, este actor, la situación aún está en ciernes y no se ve una acción de parte de las autoridades. Solamente para terminar este comentario, Orlando, si la congresista Marta Chávez dice que el ex premier Vicente Ceballos debería ir a Bolivia por sus rasgos físicos, ¿qué esperamos de la comunidad en general, de nosotros, para darnos cuenta que discriminar ni en broma ni por alusión es algo malo? Porque esto, vamos a decirlo aquí, no da risa, Orlando. Así es, Paul, tienes toda la razón y es verdad. Nuestros padres de la patria aparentemente están más ocupados en defender los intereses de sus bancadas y no de enseñarle a la población a comportarse. Amigos, queremos invocarlos nuevamente a seguirnos a través de nuestras redes sociales porque tenemos todavía la opinión de un nuevo experto y vamos a seguir con estos programas desagregando este tema del racismo que tanto daño realmente nos hace a diario. Paul, ¿quién viene a continuación? Y para contextualizar más sobre esto, está con nosotros el antropólogo, el doctor Juan Carlos Callirgos Patroni, quien nos va a dar más detalles y luces sobre este tema. Adelante. Los estereotipos se absorben de una manera muy inconsciente. Nadie te tiene que dar una clase de racismo, digamos, ¿no? Y te diga, no, por si acaso los blancos son superiores, no, sino que vas como absorbiendo, ¿no es cierto?, todas estas, digamos, imágenes, ¿no?, estereotipadas, ¿no? Entonces creo que por ahí, digamos, es fácil que se reproduzca y que la gente ni siquiera sea 100% consciente. O sea, cuando tú le haces la pregunta consciente, ¿eres racista?, te va a decir no, porque obviamente, digamos, ha aprendido. Hay un lingüista que se llama Stephen Krashen. Él hacía la diferencia entre lo que era aprender y adquirir. Y él lo decía en base, digamos, él estudiaba la enseñanza de un segundo idioma, ¿no? Entonces él decía que nuestra lengua materna la adquiríamos, era un proceso inconsciente, no íbamos a un colegio para aprender a hablar nuestra lengua materna, ¿no?, sino simplemente la absorbíamos, ¿no? Mientras que normalmente una segunda lengua es algo que uno adquiere ya, digamos, en procesos más formales. Uno va a una escuela, hay una maestra, un maestro, ¿no es cierto? Y además uno lo razona más, ¿no es cierto? Entonces, ok, esto es el objeto directo, el objeto indirecto, qué sé yo. O esto, en este idioma, es lo que para mí en mi idioma es esta otra cosa. Entonces va como comparando, es un proceso más racional, ¿no?, el aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que el discurso democrático lo aprendemos, pero el otro lo adquirimos, digamos, ¿no? Inconscientemente vamos recibiendo estas ideas de prestigio, de poder, ¿no? Y las vamos reproduciendo. Entonces hay como un choque entre aquello que aprendemos y aquello que adquirimos que no calzan bien, ¿no es cierto? Y por eso el racismo sale muchas veces cuando perdemos la compostura, por ejemplo, ¿no? Entonces nos fastidiamos, nos molestamos, perdemos la compostura y ¡pum!, emerge, digamos, aquello que siempre está ahí, digamos, pero camuflado por el discurso oficial, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? O sea, creo que lo vamos incorporando, haciendo nuestro de una manera muy sutil, pero muy eficiente también, y no se muestra todo el tiempo, pero se va a mostrar
digamos, en algunas ocasiones, ¿no? En el insulto, cuando se pierde la compostura y ¡pum!, ¿no? Uno se descontrola, o en el humor, por ejemplo, ¿no? El humor también es un campo, digamos, casi libre de las reglas del habla, digamos, ¿no? O sea, uno puede decir en un chiste cosas que no diría en su lenguaje, digamos, normal, ¿no? Muy bien, Paul. Realmente hemos tenido un programa a todo dar el día de hoy. Hemos reflexionado y hemos compartido conceptos y escuchábamos ahora al doctor Cayirgos realmente decirnos cómo las personas adquirimos y aprendemos cosas. Cuando adquirimos comportamientos, actitudes, es que las absorbemos como si fuéramos realmente esponjitas, ¿no? Es como el niño que desde casa, ¿no? Ya trae pues al colegio o lleva al colegio ciertas maneras, ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Porque somos esponjitas, absorbemos. Entonces, si nos subimos, Paul, a un medio de transporte público y escuchamos a una persona decir cholo o serrano o negro, entonces subliminalmente vamos a ir adquiriendo estos estereotipos, decía el doctor Cayirgos, ¿no? Y vamos a ir aplicándolos también, ¿no? Ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, ¿no? Pero también hay cosas que aprendemos, ¿no? Como por ejemplo las lecciones que aprendemos en la universidad o como las lecciones que aprendemos, por ejemplo, cuando leemos un buen libro. Entonces, yo creo, Paul, que una de las conclusiones de este primer podcast sobre el racismo es que podemos desaprender ese racismo. Podemos desaprender esas malas actitudes y en vez de ellas podemos aprender a comportarnos de manera mucho más democrática, de manera mucho más igualitaria. ¿Qué opinas, Paul? Ciertamente estos estereotipos hacen ver que las personas deben ser delgadas, deben ser rubias, deben tener nariz respingada, ¿no? Y que no forman parte de un comercial de televisión. Hay que acabar con el racismo, con estos falsos estereotipos que a veces, o en muchos casos, los medios de comunicación alimentan en la mentalidad de las personas y en vez de construir, lo que hacen es deconstruir la historia. Matices en la misma piel. Pero antes de terminar este programa, quiero culminar con una expresión, con una frase. Si no discriminas la portada de un libro, ¿por qué entonces discriminas a la gente? Síganos, por favor, con el hashtag Matices. Orlando. Así es, Paul. Queridos amigos, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Paul, un verdadero placer contigo compartir esta mesa de reflexión. Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales con el hashtag Matices. Y los invitamos a seguir escuchando nuestro podcast, que en su próxima edición tratará sobre la historia del racismo. Vamos a analizar cómo nace este defecto, cómo nace esta actitud, cómo se desarrolla en una sociedad como la nuestra. De manera que los esperamos con nuestro siguiente podcast sobre la historia del racismo y será hasta esa oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego, Paul. Hasta luego, Orlando. Nos vemos. Matices en la misma piel.